Queridos amigos, buenas noches. Ingresamos en el último libro de los 5 de la Torá, el libro de Barim, el libro de Deuteronomio. Y en este Shabbat, conocido como Shabbat Hazón, ya que la palabra Hazón quiere decir visión, porque inicia de alguna forma con la palabra que leemos de una de las 3 profecías que justamente tenemos en este espacio de los Ben Hametzarim. Brevemente, en las 3 semanas de aflicción que van desde el 17 de Tamuz a Tisha B'Av, semanas que van aumentando nuestra tristeza, que van aumentando nuestro sentimiento de dolor por la destrucción, no solamente del primero y segundo Beit HaMikdash, sino por la expulsión del pueblo de Israel y esos 2000 años de diáspora que, como todo el mundo conoce, fueron años de sufrimiento, años de persecuciones, de pogrom, de inquisición, y que gracias a Dios estamos retornando a nuestra tierra, al inicio, como decimos, Arahamanu Yevarech Medinat Israel, Reshit Semechat Gulatenu. Bendito, misericordioso es el Creador que nos permite bendecir el Estado de Israel, el inicio, el principio de nuestra redención. Y como les decía, el Shabbat, este Shabbat de Barim, comienza el 5.º libro de la Torá. Y en vez de conocerlo con el nombre de la porción semanal que es de Barim, lo conocemos con el nombre de la porción de los profetas, ya que justamente los temas que tocamos en las Haftarot, en las porciones de los profetas que leemos en cada Shabbat, no tiene nada que ver justamente con la porción de la Torá que leída en ese Shabbat. Pero en este Shabbat podemos encontrar una pequeña relación. Shabbat Hazón, el Shabbat anterior a Tisha B'Av. Tisha B'Av coincide con Shabbat, lo postergamos para el día domingo. Al terminar el Shabbat comienza nuestro luto, un luto de aflicción, un luto que recordamos situaciones, desgracias que han ocurrido a lo largo de la historia en este día, en este trágico día. Más allá de la destrucción del primer y segundo templo de Jerusalén, recordemos en los tiempos más modernos la primera acción, la primera leva de judíos que fueron llevados del gueto de Varsovia a Treblinka, que fue en Tisha B'Av. El inicio de la Primera Guerra Mundial fue en Tisha B'Av, y eso, como ustedes saben, dio lugar a 2 movimientos que se preocuparon cada uno, de alguna forma u otra, tratar de destruir al pueblo de Israel. El comunismo por un lado y el nazismo por el otro. Tenemos la inauguración, como si se podría decir inauguración, es una ironía decir esa palabra, de las cámaras de gas de Auschwitz. Y podríamos encontrar, poco tiempo atrás, el terrible atentado al edificio, a la sede de la comunidad judía en Argentina, que de alguna forma atacó a cualquier otra de las sedes comunitarias en el mundo entero, el mayor atentado contra el pueblo judío desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, y lamentablemente dejó sin vida a 85 personas. Es un día que, si nos remitiríamos a un shiur solamente de Tisha B'Av, podríamos tratar de encontrar el tema, el punto de esa situación. Pero lo que verdaderamente dicen los sabios del Talmud, que el primer templo de Jerusalén fue destruido por 3 elementos: Avodah Zará, Galuyot Arayot y Shefijut Damim. El paganismo, idolatría, relaciones sexuales incestuosas o prohibidas, y finalmente llevar a la vergüenza en público al prójimo. De alguna forma u otra, fueron en 3 niveles: uno con la relación con Dios, otro con la relación con el prójimo y otra con la relación con nosotros mismos, es decir, que hemos cometido 3 grandes abonot, 3 grandes transgresiones contra Dios, contra el prójimo, contra nosotros mismos. Pero después de curado la enfermedad, esa enfermedad que tardó 70 años, regresamos al campamento. Akadosh Baruj Hu nos permitió. Y en la época del segundo templo de Jerusalén, nos encontramos en un mayor nivel de Torah que nadie podía imaginar,
los sabios de la Mishnah, los Tanaim, justamente los Sugot, las parejas que figuraban en la época de la Mishnah, los descendientes de los sabios de Hillel y Shammai, de Abtalión y Shemaiah, grandes personajes del Talmud, líderes espirituales, líderes de conocimiento, que transmitieron lo que hoy podemos disfrutar y con alegría, toda esa tradición, todo ese bagaje, pero en esa generación existió el odio gratuito, el Sinat Hinam. Y uno de los motivos que crea el Sinat Hinam, queridos amigos, con tristeza lo digo, es que muchas veces nosotros los provocamos con acciones. Queremos llamar la atención a alguien y nos volvemos de alguna forma, perdemos la razón, y por querer imponer a veces nuestra opinión, o si tenemos un cargo, imponer nuestro cargo, seamos líderes, seamos profesores, a veces queremos imponer nuestra opinión sin dar lugar a lo otro, y a veces destrozamos al prójimo en público. En esta parshá, en el capítulo 1, versículo 1, Moshe nos enseña cómo debemos llamar la atención, cómo debemos reprimir a las personas, llamarle la atención, darle una tojejá, una reprimenda, pero con mucha educación. Él al principio relata en todos los lugares que Am Israel cometió las transgresiones a lo largo de 40 años, sin decirle nada a ellos, sino dejando mensajes subliminales, un mensaje educativo subliminar, donde a través de, por ejemplo, de palabras que decía, de hechos, de expresiones figurativas, podíamos entender que ahí el pueblo de Israel había cometido un error y llevarnos a retrotraernos a lo que los ancestros de nosotros cometieron, para que no volvamos a repetirlo. Por ejemplo, cuando él dice Bediza'af, demasiado oro. ¿Qué quiere decir demasiado oro? Nos está haciendo recordar el becerro de oro. Y sin decir el becerro de oro, sin decir Egel Za'af, sin decir el becerro de oro, nos está haciendo recordar el hecho, la transgresión. Eso es una actitud pedagógica que tenemos que llevar a cada uno de nosotros en nuestras vidas cuando queremos llamar la atención, sean nuestros hijos, sean nuestros alumnos, sean nuestros amigos, sea la persona más cercana, pero para eso tenemos que aprender. Y para aprender hay un pasuk, un versículo del libro Yeshayahu, del capítulo 1, versículo 5, de esta haftará, de esta porción, que dice Bejol Rosh Lajolí, Bejol Lebab Badai. ¿Qué quiere decir esto? Toda cabeza está de alguna forma encaminada a estar enferma, y todo corazón está dolorido. Y esto es que el odio y las broncas, y a veces hasta los deseos de destruir al otro, comienza en nuestro pensamiento. Decía el libro El Rey Shlomo que de noche, cuando nos vamos a dormir, maquinamos y de mañana a levantarnos ejecutamos. Muchas veces pensamos, desarrollamos el tiempo en cómo hacerle el mal a este y cómo vengarnos y cómo cobrarnos esto. Me hizo esto, ya va a ver. Decían hace unos años atrás, 30, 40 años atrás, cuando el Rab decía un ejemplo, una draya, hay que mejorar el Shabbat. Llegaban las personas a su casa y le decían a sus esposas, o sus esposas llegaban a su casa y decían a su esposo, el Rab habló de mejorar el Shabbat, ¿por qué no lo mejoramos el Shabbat? Pasaron los años, el Rab dijo la misma draya o dijo otra draya y habló también del Shabbat. Ya uno le dijo, ¿viste? No está hablando de mí, está hablando de fulano, que ese seguramente no cumple Shabbat y ya está fulano de sultán. Y en los días actuales, cuando el Rab llama la atención o nos quiere enseñar que no estamos bien encaminados en el Shabbat, estoy dando un ejemplo. Ya uno dice, ya va a ver el rabino quién soy yo. Muchas veces no escuchamos que el mensaje que quiere darnos nuestro líder, nuestro maestro, nuestro profesor, es para que mejoremos, no para que lo tomemos. No nos gusta mucho la reprimenda, no nos gusta mucho que nos llamen la atención. Por eso Moshe Rabbeinu, conociendo el factor humano, la psicología humana, nos da una lección. No dejen que la cabeza de ustedes se empiece a enfermar por el odio, que después
corta el corazón por la mitad, porque el odio al primero que destruye el odio no es al que se odia, sino a uno mismo. Porque al que se va a odiar, él no sabe que lo están odiando. El que sabe que está odiando es el que está generando ese odio que comienza en la mente y lo termina quebrando en el corazón. Shabbat Hazon. En este Shabbat tenemos la oportunidad que entramos al ayuno de Tisha B'Av después de haber pasado 25 horas de espiritualidad. Aprovechemos, dialoguemos con nuestros hijos. Tratemos de ayudar, de cortar esa negatividad que tenemos. Que podamos acortar los caminos para el diálogo. Que podamos tratar de amar a aquel que a veces nos hizo mal. O por lo menos hacernos el esfuerzo para dialogar y ponernos en el lugar de él. Y si él está errado, ayudarlo a mejorar. Y si nosotros estamos errados, pedir perdón. Shabbat Hazon. Que tengamos todos un Shabbat Shalom.